Buenas tardes, noches a todas y todos. Un placer estar aquí con ustedes. Vuelvo a presentarme. Mi nombre es Diego Marx, integrante de la Comisión Académica del Congreso Americano de Mediación, socio consultor en Liken, consultora para la transformación de conflictos sociales. Y tengo el placer de presentar a Daniela Ibargüen Romero. Daniela es estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, investigadora en el área de justicia propia afro en la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional y asistente de coordinación del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano. Y nos estará hablando aproximadamente en 30 minutos sobre la justicia afroconsuetudinaria. Daniela, todo oídos para aprender de ti. Muchas gracias, Diego. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, para mí es un gran honor estar aquí y gracias por la presentación, Diego, nuevamente. Bueno, como una mujer joven perteneciente a la comunidad negra colombiana, me he sentido completamente apasionada por los mecanismos de justicia y resolución de conflictos que buscan la construcción de paz y de comunidad más allá de las sanciones. Mi pueblo ha atravesado toda clase de violencias como la esclavitud, el racismo sistemático, el conflicto armado en Colombia, y pese a esto surge cada día gracias a la fuerza de su tradición y continúa su lucha por alcanzar una vida en su propio concepto de dignidad. Es por esto que esta presentación tiene como objetivo generar un diálogo con otras formas de justicia en América Latina, donde este territorio y otros territorios puedan encontrar elementos que conformen unas formas de justicia diferentes a las hegemónicas. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. Perfecto. Entonces, para comenzar a desarrollar este tema sobre el derecho afroconsuetudinario, quise traer los elementos que son necesarios para que unas formas de justicia o normas tradicionales de una comunidad se conviertan en consuetudinario. Y para esto, pues el derecho afroconsuetudinario cumple con estas normas, que es un sistema de normas que se desarrollan en un lugar determinado durante una larga duración de tiempo y con una uniformidad general dentro de la comunidad. Esta duración en el tiempo se da a través de la transmisión de estas normas de generación en generación a través de lo que nosotros conocemos como tradición oral. Y esto es comenzado a apropiar por la comunidad hasta que comienza a ser parte de la cultura y de la identidad también de una comunidad. Esos son los elementos para que podamos comenzar a hablar acá de justicia afroconstitucionaria. Siguiente, por favor. Bien. En este momento comenzaré a hablar de cuáles son las características de las comunidades negras en Colombia, que hoy por hoy se encuentran asentadas principalmente en estos puntos que ustedes pueden ver en pantalla, que son rojos o más oscuros, que es en lo que en Colombia se conoce como la región del Pacífico y gran parte de la región Caribe. Como sabrán, las comunidades negras llegan a Colombia a través de la trata transatlántica. Y durante el proceso de la esclavitud, de todo el proceso de deshumanización de las comunidades negras, estos pueblos logran liberarse, ya sea por huir de los campos en los que se encontraban como personas esclavizadas o por la posterior liberación que hace el Estado. En todo caso, en cada una de estas comunidades que logra su libertad, se comienza a constituir formas nuevas de vida y de articulación de la comunidad, de regulación de las formas en la comunidad, que es lo que pues, hoy nos llevan a hablar de estas formas propias de justicia del pueblo afrocolombiano. Pero lo que es importante aquí es entender cómo una comunidad que dura prácticamente 3 siglos en un proceso de esclavitud en un territorio, luego de su libertad, logra construir nuevamente comunidades desde una nueva lengua, en un nuevo territorio, con nuevas costumbres, pero que también mantienen muchos elementos de las formas de justicias propias que vienen de sus pueblos en África. Bien, siguiente, por favor. Existen 5 principios que son fundamentales para entender la forma en la que se da la vida dentro de las comunidades negras.
el principio del territorio, la ancestralidad, la comunidad, la espiritualidad y la naturaleza. Todos esos principios están articulados y conforman la cosmovisión de un pueblo. Y para esto quisiera traerles un ejemplo práctico de una de las tradiciones que tienen las comunidades. En muchos momentos de la historia las comunidades se han negado a aceptar la intervención de empresas extranjeras dentro de los territorios que buscan, por ejemplo, explotar los recursos naturales como la madera, porque la comunidad considera que, por ejemplo, las plantas tienen un efecto muy importante dentro de la comunidad. Es, estos árboles, por ejemplo, pueden representar para la comunidad muchos más efectos de salud en cuanto a estas plantas representan pues parte de la medicina ancestral que tiene la comunidad y esto es mucho más de lo que el dinero realmente pueda brindarle a la comunidad. Pero además de esto, el tema de la relación con la naturaleza no está desligado del tema de la espiritualidad. Una de las tradiciones de las comunidades negras en Colombia es lo que se llama el ombligar y es cuando las comunidades, una madre tiene a su hijo eh, cuando el niño nace, la placenta se entierra junto a un árbol que va creciendo a la par de ese niño. Y ese niño que genera un lazo con los territorios y donde está ese árbol que él considera su ombligo. Entonces, existen muchos elementos que hacen que las formas de justicia y la comunidad se constituyan a través de estos principios y generen una forma de ver la vida y de entender los elementos que rodean a cada uno de los individuos de manera muy especial y son elementos muy contrarios a los que se pueden encontrar dentro de las culturas hegemónicas. Siguiente, por favor. Dentro de las formas organizativas de la comunidad se encuentran los consejos comunitarios, que son, hablando de la forma organizativa, principalmente en el tema de resolución de conflictos y de administración de la justicia. Esos consejos comunitarios han sido reconocidos a partir de la Ley 70 de 1993, que es posterior a la Constitución de 1991, y le da unas potestades como autoridades de los territorios en temas de resolución de los conflictos en la comunidad, de resolución en conflictos que están relacionados con el territorio y se constituye de la siguiente manera. El primer grupo, el primer eje de los consejos comunitarios es la Asamblea General. Esta está constituida por todos los miembros de la comunidad y tiene la importancia de tomar decisiones de mayor relevancia. Luego se encuentra la Junta Directiva de los Consejos Comunitarios, que es un grupo que la Asamblea General ha escogido para determinar y tomar decisiones más específicas sobre puntos donde la comunidad no necesita estar completa. Y el representante legal, que también pues tiene funciones de representar a la comunidad en otros espacios. Pero esto es importante porque los consejos comunitarios son los encargados de hacer la administración dentro de lo que se llaman los territorios compartidos, los territorios de la comunidad. Es decir, todas las personas que viven en esos territorios tienen el título colectivo de los territorios que habitan y son los consejos comunitarios quienes hacen la administración de estos recursos. Esto también tiene un elemento importante y es cómo esta Asamblea General representa en últimas un eje de participación de la comunidad completamente importante dentro de todas las decisiones, no solo políticas, sino dentro de las decisiones de solución de conflictos. Esto lo veremos un poco mejor en la siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Entonces, aquí comenzaré a hablar de cuál es el procedimiento con el cual se solucionan los conflictos al interior de la comunidad. Es un procedimiento realmente sencillo, pero que tiene una efectividad muy importante. Los casos que se llevan a cabo, que se tramitan a través de este procedimiento son principalmente casos querellables, casos relacionados con el territorio e incluso casos de conflictos donde se dan en convivencia con otras comunidades étnicas que habitan el mismo territorio, es decir, cuando hay en el mismo territorio comunidades étnicas y comunidades indígenas y comunidades negras, pues pueden generarse ciertos conflictos y tanto
las autoridades indígenas como las autoridades del Consejo Comunitario se sientan a resolverlos. Pero principalmente se hace a través de un hecho notorio o de una queja que llega al representante legal. Este convoca a la junta directiva y a partir de la junta directiva se llaman a las partes para escucharlas y tratar de buscar una solución que contemple los intereses de cada una de las partes de la mejor manera y sobre todo los intereses de la comunidad. En caso de que no sea posible encontrar una solución en esta instancia, la siguiente instancia sería la Asamblea General, donde se llamaría a todos los miembros de la comunidad para que en su conjunto tomen la decisión de cómo va a ser, digamos, la sanción o la forma mejor de resolver el conflicto que en la comunidad se presenta. Y estas formas de resolver el conflicto o estas sanciones tienen unas características muy especiales y que realmente son contrarias a lo que es el derecho ordinario o la justicia occidental. Primero, porque no contempla el castigo físico de ninguna manera. Esto lo tienen algunas otras justicias étnicas, pero no está contemplado dentro de la comunidad negra. No se contempla la privación de la libertad de ninguna manera. Y existe una reivindicación del individuo con la comunidad y el territorio. En este sentido, la sanción más aplicada es el trabajo comunitario, que le permite al individuo reparar los daños que haya causado no solamente a la persona como tal afectada, sino a la comunidad como tal, porque los conflictos no son unipersonales, los conflictos tienen un efecto en toda la comunidad y es por eso que cuando se convoca la Asamblea General, pues tiene una participación tan importante porque, como lo mencionaba anteriormente, uno de los principios es el principio de comunidad. Todo el mundo tiene una relación al interior de este conjunto. Y existe una parte muy importante de esto, que es la reivindicación con los ancestros y el tema espiritual dentro de la sanción. Es decir, si una persona ha tenido una conducta que vaya en contra de lo que la comunidad considera correcto, también está relacionado, o así lo considera la comunidad, con un tema de reparar a los ancestros que se han ofendido, a la parte espiritual a la que se ha agraviado. Entonces, dentro de esta sanción también se contempla esto. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Y existe un punto muy importante que son normas que han salido a partir de soluciones de conflictos ya anteriores y que hoy por hoy la comunidad ya tiene establecido dentro de su identidad y dentro de su tradición y son útiles para la prevención del conflicto. Y existen algunas formas muy específicas que tiene la comunidad negra en ese sentido y son algunas dotes no obligatorias, pero que son importantes dentro de la tradición a la hora de prepararse para el matrimonio dentro de la comunidad. Las mingas y las manos cambiadas, que son formas de relacionamiento laboral dentro de miembros de la comunidad, donde, digamos, la contraprestación de un contrato verbal laboral no es pecuniaria, sino que existe una contraprestación de trabajo por parte y parte de este vínculo que se crea. Es decir, un ejemplo más específico, si una persona es convocada a una minga para trabajar en algún tema que afecte a la comunidad, como crear un camino, hacer una empalizada para determinar el territorio, pues las otras personas de la comunidad van a tener otro papel en ese trabajo como realizar la comida o ese tipo de cosas. Y en la mano cambiada es algo similar, pero en relaciones más interpersonales. Es decir, yo necesito que alguien me ayude a hacer la cerca de mi casa, pues a través de una mano cambiada alguien viene a ayudarme a hacerlo y mi contraprestación va a ser que cuando esa persona necesite algún trabajo, pues yo estaré como en ese compromiso y de no poder cumplirlo, alguna otra persona de mi familia que yo le recomiendo esa labor será quien se encargue pues, de cumplir el compromiso que se tenía de mano cambiada. Existen, además de esto, en temas más comerciales, formas de medidas específicas relacionadas con la tradición de las comunidades negras, como lo que se llama una ración, que es una forma de medida específica dentro del comercio de,
plátanos, que es uno de los productos que más se producen en estas zonas, y son 32 pares de plátanos. Y así se crean, digamos, los contratos y es entendido por toda la comunidad de esta manera. Y otro ejemplo de lo que podría ser estas formas de medida es una ensarta, que son 6 pescados. Y pues estas, como lo mencionaba, estas normas ya hacen parte de la tradición de la comunidad y pues tienen un efecto jurídico al interior de la comunidad muy importante. Y como lo mencionaba anteriormente, la propiedad colectiva, como ya lo vimos, que está contemplada a partir de la Ley 70 de 1993, pues existen muchas cosas dentro de la propiedad colectiva que se establecen también como de uso común y tienen unas normas específicas de llevarse. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, antes de continuar con esta frase, quiero hablar un poco de cuáles son la relación que tiene esta justicia propia del pueblo afrocolombiano con la justicia ordinaria. Y es que si bien existe un reconocimiento a las funciones de los consejos comunitarios, pues no existe un reconocimiento por parte del Estado de una jurisdicción especial afro, como si existe una jurisdicción especial indígena, y esto genera que la capacidad de los consejos comunitarios para la resolución de conflictos sea menor. Además de esto, al no existir ese reconocimiento amplio estatal, pues los funcionarios administradores de justicia no tienen los conocimientos sobre cuáles son los principios y las normas que tienen las comunidades negras en su interior, y al tener casos que tienen que sacarse de la comunidad y llevarse a la justicia ordinaria, pues se generan muchos conflictos que en últimas violan los derechos humanos de la comunidad por no contemplar su cosmovisión y su cultura. Bueno, yo quiero hacer ya aquí un cierre para abrir paso a las preguntas y para mí, en conclusión, la justicia afroconstitucionaria es una justicia que contempla múltiples dimensiones del ser humano. Y me refiero con múltiples dimensiones al ámbito espiritual, de relacionamiento con el territorio, con la naturaleza y con todas las otras personas que conviven a su alrededor, entendiendo que las acciones de una persona tienen una afectación en una comunidad más grande y no solamente en la persona directamente implicada, pero que también tiene unos efectos en la forma de esta persona entender la vida y en su relacionamiento con ella. Y este reconocimiento de la justicia propia del pueblo afrocolombiano representa para nosotros los pueblos negros en Colombia una verdadera posibilidad de sobrevivir a las diferentes violencias que nos atraviesan, como lo hemos manifestado anteriormente, que en este momento están enmarcadas dentro del conflicto armado, el asesinato a líderes sociales, racismo sistemático y otras. Es por eso que hacemos este llamado acá y abrimos espacio para el diálogo. En la siguiente diapositiva quiero presentarles algunos textos muy importantes donde pueden profundizar sobre este tema. Son de escritores afrocolombianos que han hecho unas importantes labores de investigación y que han desarrollado pues mucha más a profundidad todo lo que la justicia afroconstitucionaria contiene y puede representar para las justicias de otros pueblos y para lo que es en más general la resolución de conflictos de una manera que realmente contemple la dignidad total de un ser humano. Siendo eso todo, les agradezco mucho y para mí es un honor estar en este espacio. Esa ha sido mi presentación y bueno, quisiera saber si hay preguntas. Gracias, Daniela. Hay una pregunta de Marcia Velotti. Ella pregunta si usan métodos de diálogo como círculos de paz, que son herramientas específicas para el diálogo comunitario. Y otra pregunta vinculada a cómo se da la convivencia con la justicia hegemónica estatal y sobre todo cómo intervienen las comunidades afro con terceros no afro en los conflictos. Serían rápidamente, si puedes hacer un pantallazo de eso. Estamos con los tiempos jugados, pero vendría bien escucharte. Gracias. Bueno, voy a responder por la última. Como lo venía hablando en la última parte de la presentación, existen unas limitaciones que se presentan dentro de la justicia propia de las comunidades negras. Hay algunos temas que la justicia no tiene como la capacidad de tratar y pasa a ser justicia
a ser tratados por la justicia ordinaria. Por ejemplo, los delitos penales como el homicidio, violaciones y ese tipo de cosas. En ese sentido existe como una pequeña comunicación. Y hay otros conflictos que se generan en relación al territorio donde la justicia ordinaria reconoce la potestad de los consejos comunitarios y ha generado una herramienta importante que se llama la consulta previa, pero que pese a ese reconocimiento, pues existe una gran dificultad porque a pesar de que se consulta a las comunidades para las intervenciones en su territorio, el Estado no siempre cumple con lo que acá la comunidad desea y plantea. Entonces existen varios conflictos entre la justicia propia de las comunidades negras y el derecho ordinario. Y con respecto a los mecanismos de diálogo, el diálogo no está marcado por un mecanismo específico. Lo que tiene es como característico el espacio de intermediación de las personas mayores de la comunidad, que pueden ser los médicos tradicionales, las parteras, que hacen este proceso de escuchar e intervenir cuando la Junta o en general el Consejo Comunitario va a tomar la decisión sobre ciertos conflictos y pues los espacios asamblearios de la comunidad que permiten pues tener un diálogo de toda la comunidad sobre estos conflictos específicos que se puedan llegar a presentar. Muchas gracias, Daniela. Entiendo, no hay más preguntas, entiendo, estamos sobre la hora. Muchas gracias por tu capacidad de adentrarnos en el tema con tanta calidad, tanta calidez y en un tiempo récord. Muchas gracias. Ha sido un placer que estés aquí con nosotros. Así que agradecido de mi parte. Muchas gracias, Diego, a ti. Y quisiera dejar mi Si correo quieres, por aquí en el chat por favor, por si dale. alguien desea consultar más. Bien. Ok, no puedo entrar al chat. Bien. No te preocupes, lo difundiremos por las redes del Congreso con los datos de todas las personas disertantes, así pueden establecer contacto contigo también. Muchas gracias, Daniela. Gracias. Y bueno, seguimos en contacto y aprendiendo más de ti. Cariños. Gracias.